Vamos para Virgo. Virgo inicia el mes de junio con su planeta en la casa 11. Planeación a futuro, ideas claras, concretas, realizables y sobre todo muy a gusto porque además de esto, la luna también va a estar haciendo una oposición a Mercurio sobre la casa 5, invitando a ascendentes, soles y Virgo a creer más en las posibilidades, a desarrollar una energía mucho de fe. También es lo que está pidiendo la vida en este momento para que a través de esta cuadratura que ustedes van a tener entre Mercurio y Neptuno, desarrollen unas habilidades que les permita estar más frescos, más tranquilo, menos organizado, menos estresados también. Marte puede volverse un gran detonante en la casa 9 porque allí es donde entran las filosofías y los conflictos con los dogmas y con la manera de pensar y hacia donde yo me dirijo en la vida. Virgo ya has pasado por varios temas. Virgo ha recibido los últimos eclipses, Virgo ya tiene en la parte final los nodos, entonces ya está terminando un gran proceso de transformación que inició mal contado por allá en el 2024. Realmente este mes les da la apertura a ya ir soltando los últimos grados finales, a ir depurando, soltando temas distintos. Ahora Mercurio va a estar retrogradando y esto es muy bueno para que ustedes revisen también qué tanto les ha servido las ideas fijas, ¿no? ¿Qué tanto les ha servido las ideas concretas? La casa 11 está siendo muy movida este mes de junio. Mercurio, Venus y Júpiter los invita a hacer una revaluación si todo esto ha valido la pena. En la casa 11 también nos cuestionamos acerca del futuro, acerca de los amigos, acerca de los demás, o si mejor valdría la pena hacer ciertos cortes, ¿no? Yo creo que estos aspectos de transformación que ofrece también Urano, haciendo unos aspectos cuadrantes a ustedes, los obliga a moverse en temas poco conocidos. Es una figura compleja, no vamos a decir que no. Voy a trazarlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Observen cómo Urano forma un aspecto cuadrante hacia el nodo sur y forma por ende un aspecto cuadrante hacia el nodo norte y a su vez esto genera una tensión entre Virgo y el que esté al frente. No es un tema complejo, es un tema de moverse de una manera poco usual, poco conocida. Claro, algo que puede llegar a causar mucha resistencia en los Virgo, porque Virgo preferiría moverse en terrenos más conocidos, más puntuales, más abiertos, más estáticos, más fijos, más controlados, típico de su energía. Y Urano propone desde Géminis algo totalmente inusual, arriesgado, novedoso y casi que aprenderlo en la marcha. A eso que el planeta va a estar retrogradando, entonces como que esto también va a estar junto con revuelto. Un mes de mucha exigencia para ascendentes, soles y lunas en Virgo, pero de mucho crecimiento y de entrega a las novedades que la vida también les pide. Uno de sus grandes alicientes que pueden tener Virgo, indiscutiblemente es Quirón. Claro, uno diría, ¿y qué tiene que ver Quirón con Virgo? Muchísimo, porque Quirón es uno de los asteroides que se conecta, en este caso, con la energía de Virgo, que es la sanación o el médico, y el hecho de que Quirón ingrese a los primeros grados, en el caso de Tauro, en este mes, también va a ser un punto de activación en su nodo sur, ayudando a que los procesos de cambio o la vida o la transformación que ustedes quieren tener también en maestría con otros, pues se den las cosas. Lunas en Virgo llamados al servicio, soles en Virgo llamados a brillar desde el conocimiento y ascendentes en Virgo llamados a trabajar con la acción para los demás. Entonces ubiquen ustedes más cerca de qué línea están, ¿no? Y Urano, pues que está diciendo, hay que hacerlo distinto. Creo que todas las piezas del rompecabezas van encajando para atreverse. Yo creo que aquí vale la pena atreverse. Y siempre con Urano en Géminis, Plutón allí, pues sería muy bueno que los Virgo también vean la posibilidad de unirse, ¿no? Con otras personas. No todo tendrían que hacerlo solo. A veces Virgo prefiere hacerlo solo por aquello de que es que si lo hago con alguien no me va a entender o no va a quedar bien hecho. En este caso, les ofrece eso la vida.